Hola a todos los fanáticos y curiosos de lo desconocido y lo paranormal. Bienvenidos al canal. Una de las historias de fantasmas más famosas y reportadas por la prensa es el caso del poltergeist de Enfield, Inglaterra. Incluso los célebres investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren investigaron ese caso. Pero ¿sabían que hay otro caso de embrujamiento con el mismo nombre, pero en otro continente? No en Enfield, Inglaterra, sino en Enfield, estado de Connecticut, en Estados Unidos. En el otoño del 2006, Jay Apple y su esposa Elka compraron una histórica residencia en la ciudad de Enfield. La casa se ubicaba en una zona de clase media, rodeada de otras casas grandes y antiguas. Algunas, incluyendo la de los Apple, tenían más de 200 años. Era una casa amplia, cuyo valor fácilmente superaba los $300,000 en ese momento. Sin embargo, el propietario solo pedía $160,000. Era una oportunidad que Jay no quería desaprovechar, pero a Elka no le gustó la casa. Desde la primera vez que entró, se sintió incómoda y de hecho le dijo a su esposo que la casa tenía algo extraño. No sabía exactamente qué era, pero podía sentir una energía rara. A pesar de las dudas de Elka, Jay logró convencerla de que comprar la casa sería una buena inversión y sería el hogar ideal para su futura familia. Terminaron comprándola, pero no podían imaginarse la pesadilla que les esperaba. Un día, poco después de mudarse, Elka salió por la puerta principal y estaba a punto de bajar las escaleras de la entrada, cuando de pronto sintió un empujón que la hizo perder el equilibrio. Sintió que sus brazos fueron jalados hacia atrás, impidiéndole amortiguar la caída con las manos. Jay escuchó sus gritos de auxilio y acudió corriendo, solo para ver con horror cómo Elka, embarazada de 7 meses de gemelas, se desplomaba por los escalones y se golpeaba el vientre, quedando inerte al pie de la escalera. Enseguida fueron al hospital para que le hicieran exámenes, pero afortunadamente tanto ella como las bebés estaban ilesas. Más tarde, Elka y Jay empezaron a cuestionar si realmente alguien la había empujado, pues no había nadie más en la casa, y concluyeron que Elka simplemente se había resbalado. Después de este accidente, los médicos le recomendaron reposo absoluto por el resto del embarazo, y Elka tuvo que quedarse sola en la casa la mayor parte del día. Solo la acompañaban sus perritos Mandy y Gizmo, 2 Yorkshire Terriers que eran muy apegados a ella. Pero los perros habían comenzado a comportarse de forma muy rara después de la mudanza, y sus temperamentos habían cambiado. Siempre fueron perritos muy tiernos y dóciles, pero ahora se habían vuelto nerviosos, inquietos, y a veces hasta mostraban señales de agresividad, ladraban y gruñían constantemente. Elka se sentía especialmente incómoda cuando Jay salía a trabajar, porque además del comportamiento de los perros, no tardó en notar pequeños incidentes inquietantes. Confinada a su dormitorio, podía escuchar ruidos inexplicables, pisadas como si alguien caminara, golpes que resonaban por toda la casa y lo que sonaba como si alguien o algo rasguñara las paredes. Jay, por su parte, también había comenzado a notar sucesos extraños. Dejaba cosas en un lugar determinado y luego las encontraba en otro, o desaparecían por completo. Una tarde, Elka estaba acostada en la cama con sus 2 perritos junto a ella. Repentinamente comenzó a escuchar ruidos que venían del piso de abajo. Oía golpes y podía escuchar que alguien caminaba en el piso de madera. Asumió que era Jay, que había regresado del trabajo, y no se preocupó. Pero los 2 perritos comenzaron a gruñir. Se bajaron de la cama y corrieron a la puerta del cuarto, ladrando hacia el corredor. Elka llamó a Jay para asegurarse de que era él, pero nadie le respondió. «Jay, ¿eres tú?», preguntó varias veces, pero no hubo respuesta. Podía escuchar cómo el ruido se iba acercando a su dormitorio,
y veía cómo sus dos perros se agitaban cada vez más. De pronto notó una sombra que se aproximaba lentamente y para horror suyo pudo ver que era un perro negro de enorme tamaño. Tenía una apariencia siniestra y caminaba hacia ella por el corredor. Le pudo ver grandes dientes que crujía de manera amenazante y sus colmillos eran afilados y amarillos. Elka jamás había visto un perro tan grande y tan aterrador. El animal se quedó ahí en la puerta, gruñendo y pelando los dientes. Los dos perritos de Elka se habían subido a la cama temblando del miedo y ahora trataban de esconderse detrás de ella. Elka y el perro negro se miraron por unos momentos inmóviles y ella supo que tendría que defenderse de alguna manera. Se puso de pie. El animal seguía mirándola y entonces comenzó a retroceder lentamente, aún gruñendo y pelando los dientes. Seguidamente caminó hacia la escalera y desapareció de la línea de visibilidad de Elka. Armándose de valor, salió cautelosamente del cuarto hacia la escalera para ver a dónde se había ido, pero para sorpresa suya no había nada. El perro había desaparecido. Lo buscó por todos lados, pero no lo encontró. A los pocos minutos llegó Jay del trabajo y Elka, aún alterada, le contó lo sucedido. Jay buscó al perro por toda la casa pensando que tal vez había entrado de la calle, pero no había rastro de ningún animal y las puertas estaban todas cerradas con seguro. Jay le dijo a Elka que tal vez lo había soñado, pero Elka estaba segura de lo que había visto. Y además, sus dos perritos también lo habían visto y habían reaccionado con terror. Decidió no insistir más porque vio que Jay era escéptico. El resto de su embarazo pasó de forma relativamente tranquila, con solo algunos ruidos y golpes de vez en cuando. A las pocas semanas nacieron sus gemelas y los Yapel instalaron varios monitores de bebé en diferentes partes de la casa para poder escucharlas en todo momento. Una tarde, poco después del nacimiento, Elka y Jay trabajaban en el jardín cuando oyeron una voz que les preguntaba: ¿Ustedes compraron esta casa? Alzaron la vista y vieron un viejito de unos 85 años que caminaba con un bastón. Pensando que se trataba de un vecino amistoso, le respondieron sonrientes que sí, que eran los nuevos dueños, a lo que el anciano les dijo: no debieron haberla comprado. Esta casa está maldita. Deben irse de aquí cuanto antes. Elka y Jay se quedaron atónitos. Esto no era lo que esperaban oír. Le preguntaron al señor por qué decía eso. Y el viejito procedió a contarles que cuando él era chiquito, de edad escolar, él pasaba enfrente de la casa todos los días y siempre veía a un niño asomado de una de las ventanas superiores. Él solía saludar al niño con la mano y el niño le devolvía el saludo. Intrigado por ver a un niño de su misma edad que nunca salía de la casa, un día le hizo señas para que bajara. El niño lo miró. Y entonces, ante sus ojos, comenzó a cambiar. Se transformó en una criatura horrible, con una sonrisa grotesca y aterradora. Él regresó corriendo y asustado a su casa para contárselo a su padre, pero su papá no le creyó. Pensó que estaba mintiendo para no tener que ir a la escuela. Los Yapel no sabían qué decir. Mientras se miraban el uno al otro, algo desconcertados, el anciano desapareció tan repentinamente como había aparecido. Salieron a la vereda para ver en qué dirección se había ido, pero no vieron a nadie. Nunca supieron quién era ese viejito que les advirtió sobre la casa. Jamás lo volvieron a ver y se dieron cuenta de que no era uno de sus vecinos. Algún tiempo después de esto decidieron comprar un set de columpios para las niñas. A pesar de que aún eran pequeñas y apenas gateaban, Elka estaba muy ilusionada y en cuanto llegaron a la casa quiso armarlo en el patio. Como ya era tarde, acostaron a las niñas, prendieron el monitor de bebé para oírlas y salieron al patio. Mientras ensamblaban el columpio,
Elka oyó repentinamente una voz profunda, masculina, a través del monitor, pero no entendía lo que decía. Jay no se preocupó y le explicó a Elka que a veces los monitores podían captar voces y sonidos de las casas vecinas. Además, sabían que no había nadie en la casa. Pero cuando escucharon la voz siniestra por segunda vez, Elka se comenzó a inquietar. Aún trataban de comprender qué habían escuchado cuando de pronto oyeron los gritos de las niñas que venían a través del monitor. Gritaban y lloraban desesperadamente. Elka y Jay dejaron todo tirado y corrieron al cuarto de sus hijas, subiendo las escaleras de 2 en 2. Pero al llegar, encontraron todo en orden. Las bebés dormían plácidamente. Los Yaples no entendían nada. Ambos habían reconocido el llanto de sus hijas a través del monitor. Sin embargo, podían ver que no se habían despertado ni habían llorado. No sería la última vez que oirían cosas aterradoras a través del monitor de bebé. Algún tiempo después, Elka acostó a las gemelas dejándolas bien dormiditas y con el monitor encendido. Volvió a su dormitorio y se acostó a dormir. Como a la medianoche, la despertó el ruido de golpes y pisadas que provenían del cuarto de las niñas a través del monitor. Pensando que las niñas se habían bajado de sus cunas, Elka se levantó y fue al cuarto de ellas, pero se sorprendió al ver que dormían profundamente y no había ningún ruido en el cuarto. Las arropó bien y regresó a su cama. Un par de horas después se volvió a despertar. Esta vez podía escuchar voces a través del monitor de las niñas y de repente una voz escalofriante dijo: «Todos van a morir». No podía creer lo que estaba oyendo. La voz seguidamente repitió la frase una segunda vez y Elka corrió al cuarto de las niñas gritándole a Jay que se levantara. Pero como tantas otras veces, las niñas dormían tranquilamente y no había nadie más en el cuarto. En otra ocasión, arreglaba el dormitorio de las gemelas y recogía los juguetes que estaban esparcidos por el suelo. De pronto, uno de los juguetes se prendió solo y empezó a sonar y a moverse por todo el piso del cuarto. A los pocos segundos, otro juguete hizo lo mismo, y luego otro y otro más. Elka comenzó a gritar. Jay entró corriendo, alarmado por los gritos, y vio que todos los juguetes de las niñas estaban encendidos y moviéndose solos. Elka estaba al borde de la histeria, y lo único que se le ocurrió fue gritar: «¡Deténganse!». Y como por arte de magia, todos los juguetes se apagaron al instante, quedando inmóviles y en silencio. Incidentes inexplicables como este se volvían más y más frecuentes. Cuando las gemelas tenían 2 o 3 años, Elka decidió regresar a trabajar y contrataron a una niñera para que cuidara a las niñas durante el día. Se llamaba Michelle Ziegler y había sido muy recomendada por ser experta en el cuidado de niños de esa edad. Los Yaples estaban muy contentos con ella y Michelle quería mucho a las niñas. Una tarde estaba en la sala jugando con las gemelas cuando de pronto escuchó sonidos que venían del segundo piso y se levantó para investigar. Las niñas también oyeron los ruidos y las dos corrieron junto a su niñera con curiosidad. Michelle vio cómo ambas señalaban hacia arriba con sus pequeños dedos y decían: «¡Mira!». Ella no veía nada, pero comenzó a subir decidida a averiguar qué pasaba. De repente vio una sombra negra en la parte de arriba de la escalera. Intrigada seguía subiendo, pero cuando la sombra comenzó a moverse y a deslizarse por todo el corredor, Michelle quedó congelada del miedo. Esta no era una sombra normal. Parecía caminar de un lado a otro. Poniendo a las niñas detrás suyo, retrocedió y se quedó en la sala hasta que llegó Jay del trabajo. Le contó lo sucedido y ese mismo día presentó la renuncia. Jay ya había caído en cuenta de que algo extraño sucedía. Él quería saber sobre la historia de la casa y de todos los que habían vivido ahí anteriormente. Tal vez alguien había fallecido en el lugar y esto era lo que estaba causando los incidentes paranormales.
Decidió ir al ayuntamiento para preguntar si existían archivos o documentos que indicaran algo sobre el pasado de la edificación. En el ayuntamiento hizo amistad con la historiadora del pueblo y ella le prometió buscar en los archivos para ver si encontraba algo. Lo que encontró parecía salido de un cuento de terror. La casa había sido construida en el año 1771 y Jay se sorprendió al enterarse de que estaba ligada a un sinnúmero de tragedias y muertes, más que cualquier otra casa en el pueblo. Habían fallecido ahí al menos 25 personas y solo una de las muertes había sido por causas naturales. Las demás iban desde accidentes con escapes de gas, a quemaduras, a cirugías fallidas, y el caso de un niño de edad escolar que había salido corriendo desde la casa a la calle y fue atropellado por un carruaje con caballos. Había también asesinatos y varias muertes por mano propia. Y lo más extraño, 4 personas habían fallecido tras caer por las escaleras, la misma escalera por la que había caído Elka. Los Yaples sabían que esto no era coincidencia. En esa casa había algo peligroso y siniestro. Querían irse, pero las condiciones del préstamo hipotecario con el banco les hacía muy difícil poder vender. Perderían toda su inversión y quedarían en la calle. Además, no tenían dónde ir. No les quedaba otra opción más que quedarse. Una noche, no mucho tiempo después, Jay se encontraba solo en la casa con las niñas mientras Elka trabajaba tarde. Las gemelas ya estaban dormidas arriba en su cuarto y Jay se había sentado en el sofá con los perritos para ver televisión. De repente escuchó un ruido en la cocina y uno de los perros, Gizmo, se levantó y fue corriendo a la puerta de la cocina, donde comenzó a ladrar como si alguien estuviera a punto de entrar. Jay se levantó para ver a quién le ladraba y pudo ver una sombra negra en una de las esquinas de la cocina. Seguidamente vio a Gizmo volar por el aire y gritar de dolor, como si un pie invisible lo hubiera pateado con tal fuerza que lo levantó y cayó tirado a los pies de Jay. El perrito quedó atontado por unos instantes y luego comenzó a llorar y a tratar de trepársele a Jay, claramente aterrorizado. Jay lo alzó en brazos y fue a traer a las niñas de su dormitorio mientras llegaba Elka. No quería dejarlas solas. Él estaba convencido de que los problemas en la casa los estaba causando uno de los fallecidos ocupantes previos. Decidieron contactar a un equipo de investigación paranormal porque no sabían qué más hacer. Temían por sus hijas y por sus mascotas. El equipo se llamaba Enfield Paranormal Society, que significa Sociedad Paranormal de Enfield en español. El investigador principal era Matt Kondraki y acordó ir enseguida para tratar de encontrar la causa de los fenómenos paranormales. Matt y su equipo fueron de cuarto en cuarto con grabadoras digitales y otros instrumentos haciendo preguntas y tratando de captar algún fenómeno de voces electrónico. Luego de recorrer toda la casa, bajaron a la cocina para analizar los resultados. De pronto, escucharon un estruendo que venía del piso superior, como si algo hubiera explotado. Todos corrieron arriba y Elka entró al cuarto de las gemelas para ver que estuvieran bien. Lo que vio la dejó petrificada del horror. Por todo el cuarto había manchas de sangre, en las paredes, en el piso, en las cortinas y en los carruseles que colgaban sobre las cunas. Rápidamente alzaron a las gemelas que seguían dormidas y las revisaron de pies a cabeza. No tenían nada. Afortunadamente estaban totalmente ilesas, pero el cuarto estaba hecho un desastre. Una lámpara grande que había en una esquina de la habitación se había volcado y ahora estaba quebrada en 1000 pedazos por todo el suelo. El bombillo de la lámpara había estallado. Brevemente pensaron en llamar a la policía para reportar el incidente. ¿Pero qué les dirían? ¿De dónde había salido la sangre? Nadie había ingresado forzosamente a la casa. No había señal de intrusos. Nadie estaba herido. Todo había ocurrido en cuestión de instantes.
¿Cómo explicarle esto a la policía? Decidieron no llamar. Limpiaron todo y luego de que el equipo de investigadores partió, los Yaples se fueron a dormir, acostando a las niñas con ellos. Pronto se dieron cuenta de que los investigadores realmente no tenían experiencia con algo como esto, y de hecho el equipo había quedado bastante asustado después de la investigación. Elka y Jay los volvieron a llamar varias veces, pero no quisieron regresar. Los Yaples optaron por buscar otros investigadores y terminaron llamando a Bob Baker del grupo Connecticut Paranormal, que especializaba en presencias demoníacas. Cuando llegaron a la casa de los Yaples y entraron, se dieron cuenta al instante que esto era un caso severo y que definitivamente se trataba de algo maligno. Esto no era un fantasma. Bob Baker supo que necesitaría llamar a un sacerdote. Contactó al padre Bob Bailey, un sacerdote católico con quien había trabajado antes y que frecuentemente salía en el programa de televisión Paranormal State con Ryan Buell. El padre Bailey tenía experiencia con este tipo de entidad y acordó ir para hacer una limpieza. El día que llegó el sacerdote y entró a la casa, pudo percibir que el aire se sentía espeso y opresivo. Sin embargo, el sacerdote inicialmente se veía confiado en que podía manejar la situación. Decidió que comenzaría las oraciones. Se metió la mano en el bolsillo del pantalón para sacar los rosarios antiguos que siempre llevaba consigo y se dio cuenta de que habían desaparecido. Buscó en todos sus bolsillos, vaciándolos por completo, pero no estaban. Él y los otros investigadores buscaron los rosarios por todos lados sin éxito. Jay y Elka se comenzaban a inquietar porque sabían de lo que era capaz esta entidad. Mientras aún miraban al padre Bailey, vieron que su expresión cambió y se puso pálido, blanco como una sábana. El sacerdote pudo sentir claramente que una mano invisible le introducía los rosarios en los bolsillos del pantalón. Instintivamente se tocó y se dio cuenta de que ahora sus rosarios antiguos colgaban de sus bolsillos. Todo su comportamiento cambió. Tomó su Biblia y el agua bendita y fue de cuarto en cuarto haciendo la bendición y oraciones. Por fin él y su equipo declararon la casa limpia. Sin embargo, cuando terminó, les advirtió a los Yaples que así como podía irse definitivamente la entidad, también podría regresar más fuerte que antes. Y así sucedió. Los incidentes paranormales continuaron. El padre Bailey regresó con su equipo 15 días después para hacer otra bendición y limpieza. Pero cuando ese intento también fracasó, ya no quiso regresar más. Le dijo a Jay que ya había hecho todo lo posible y no quedaba nada más que hacer. Solo volvió a la casa de los Yaples cuando se enteró de que el programa de Animal Planet, The Haunted, iba a grabar un episodio ahí y los productores le pidieron que apareciera en el show. El padre Bailey se mostró muy dispuesto a participar en el programa. Por su parte, el investigador Bob Baker se sentía mal por esta situación y contactó a Jay para decirle que había otro sacerdote, un obispo de nombre Robert McKenna, que tenía muchísima experiencia expulsando entidades difíciles. El padre McKenna había trabajado en varios casos con los Warren y era muy respetado en ese campo. Estaba a punto de jubilarse, pero dada la seriedad del caso, acordó hacer una limpieza en la casa de los Yaples. Pero lamentablemente, a pesar de los esfuerzos del gentil y humilde obispo McKenna, tampoco pudo librar la casa de la entidad. Han sido muchos los equipos de investigadores, sacerdotes, pastores y chamanes que han intentado expulsar a la entidad de la casa de Elka y Jay, pero no les ha sido posible. Jay suele decir que su casa es la que ha quebrado a muchos investigadores. Incluso Lorraine Warren se rehusó poner un pie en esa casa luego de que un equipo de investigación que solía trabajar con ella fue atacado violentamente. Los Yaples aún viven en la casa hasta el día de hoy y dicen que con el tiempo se han vuelto menos violentos los incidentes paranormales.
La pareja había convertido la mitad de la casa en un apartamento independiente que alquilaban, pero los inquilinos no duraban mucho. Algunos se marchaban a los pocos días de llegar. Como se les hizo imposible mantener el lugar alquilado, optaron por convertirlo en un Airbnb dirigido a aquellos que quieren pasar una noche o dos en una casa embrujada. Elka y Jay han salido en muchos de los programas paranormales conocidos, incluyendo Haunted Collector, Historias de Ultratumba y The Haunted, con la esperanza de que alguien en algún lugar vea su historia y les pueda ayudar a librarse de una vez por todas de la entidad.